Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 14 parte 1 27 de septiembre de 1998, 19:12 Raccoon City, Condado de Arklay, Estados Unidos de América. El sol comenzaba a ocultarse, descendiendo cada vez más en el horizonte. Grandes sombras se proyectaban desde los edificios, extendiéndose por la ciudad. El humo, el fuego y el parpadeo de las farolas creaban una atmósfera densa e imponente, imposible de ignorar. Los incesantes sonidos de los muertos vivientes no ayudaban en nada. Los zombis vagaban por las calles y callejones, golpeando con sus cuerpos contra vallas, muros y vehículos sin importarles el daño que se infligían. Otros devoraban los cadáveres de sus víctimas, arrancando tiras de carne sangrienta del hueso con húmedos crujidos. Era nauseabundo presenciarlo, pero lo peor era cómo, sin excepción, los zombis dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se abalanzaban sobre Saito y Louise si los veían, aunque fuera por un instante. Sin inmutarse, Saito y Louise continuaron avanzando, esquivando a los zombis y las calles abiertas lo mejor que podían. Solo cuando era absolutamente necesario se detenían para enfrentarse a sus enemigos, abatiéndolos con unos cuantos disparos al pecho o la cabeza, o usando su cuchillo y hacha cuando se acercaban demasiado. Sin embargo, su munición era limitada, así que la mayor parte del tiempo recurrían al combate cuerpo a cuerpo. «Retrocede», gritó Saito mientras se alejaba lentamente de un zombi tambaleante, con los brazos extendidos y la mandíbula claramente rota colgando. Tenía la cara ensangrentada, la nariz casi arrancada por una lesión anterior desconocida y le faltaban varios dientes. Aún así, a pesar de sus heridas, el zombi seguía avanzando, ansioso por clavar los dientes que le quedaban en la carne de Saito. «Dije que te alejes», gritó Saito, disparando un tiro con su pistola a la rótula del zombi. La bala de 9 milímetros atravesó la articulación ya dañada y putrefacta, provocando que la extremidad se desprendiera y el zombi cayera al suelo. Saito sacó inmediatamente su cuchillo y comenzó a apuñalar la nuca y el cuello del zombi con la mayor rapidez posible. Solo se detuvo al oír un último crujido proveniente de la cabeza del zombi, e incluso entonces le dio un pisotón en el cráneo por si acaso. Respirando con dificultad, Saito giró la cabeza para comprobar si había alguna amenaza más inmediata. Aparte del zombi al que Louise estaba despedazando con su hacha, no había nada más a la vista. Dejando escapar un suspiro, Saito desvió lentamente la mirada hacia su cuchillo, que estaba completamente cubierto de sangre y vísceras. Al mirarse el pecho, se dio cuenta de que su camisa, vaqueros y zapatos estaban manchados de sangre y materia cerebral. Hacía apenas unos días, aquella visión le habría provocado náuseas, pero ahora no sentía más que alivio al comprobar que no era suya. Al menos, no de la mayor parte. Había tenido algunos sustos con los zombis, sobre todo un fuerte hematoma en el cuello, pero por suerte no había roto la piel y cualquier herida que él o Louise hubieran sufrido se aliviaba rápidamente con un poco de polvo de hierbas. Tras un instante, se percató de que tenía algo de sangre en la mejilla y se la limpió rápidamente con la mano antes de restregársela en la pernera del pantalón. Cuando Louise terminó de decapitar al zombi, se quedó allí unos instantes, mirando fijamente el cadáver, desafiándolo en silencio a resucitar. Al no hacerlo, suspiró aliviada, se levantó y dirigió su atención a Saito. Al ver su estado, Louise comentó estoicamente: «Creo que necesitamos comprarte una camisa nueva». Saito asintió lentamente mientras observaba el estado ensangrentado de Louise y respondió: «Creo que ambos lo creemos. Probablemente no sea seguro seguir usando esta ropa». Eso era lo que más preocupaba a Saito respecto al estado de su ropa. Para entonces, tanto él como Louise habían asumido la cruda realidad de lo peligroso que era el virus T y cómo se propagaba. Cuanto mayor fuera su contacto con sustancias contaminadas, mayores serían sus probabilidades de contraer la enfermedad. Ni Saito ni Louise estaban dispuestos a arriesgarse a formar parte del afortunado 10% de la población con resistencia o inmunidad natural, suponiendo que el Dr. Kenner tuviera razón en su análisis. Dado el estado mental del hombre antes de su muerte, esa era una incógnita, pero también la única fuente de información fiable con la que contaban. Louise asintió en señal de aprobación y luego preguntó: ¿hay alguna tienda de ropa cerca? Sí, creo que sí, dijo Saito mientras limpiaba la hoja de su cuchillo en la camisa desgarrada del zombi muerto. Enfundó el cuchillo y desenfundó su Glock, ladeó la cabeza y añadió: debería ser así. Sacando su revólver Smith & Wesson, Louise siguió con cautela a su amiga y única acompañante por el callejón hacia la calle.
Luces rojas y azules intermitentes rebotaban en los cristales de las ventanas y las paredes de ladrillo. Al llegar al final, vieron que provenían de un coche patrulla accidentado, con la mitad delantera completamente aplastada bajo un camión volcado. Fragmentos de cristal roto estaban esparcidos por todas partes, y lo único que pudieron ver del pobre conductor fue una extremidad ensangrentada que colgaba del lateral del coche. Sin saber qué había pasado, y conscientes de que no tenían tiempo para investigar más, los dos adolescentes revisaron rápidamente el maletero del vehículo para ver qué había dentro. Desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos, no se movía. Louise deseó una vez más tener su varita para poder abrirlo, pero eso no era posible hasta que lograra fabricarse una nueva. No sabían cuánto tiempo tardaría, así que era lo último con lo que podían contar. Por un momento, ella y Saito consideraron buscar la llave y abrir el maletero con ella, pero no fue difícil adivinar dónde probablemente estaría. Al darse cuenta de que llegar hasta ella era imposible o simplemente no valía la pena el esfuerzo, los dos adolescentes siguieron adelante, dirigiéndose a la tienda de ropa que Saito había mencionado. ¿Por qué no usas más la escopeta?, preguntó Louise, mirando hacia el arma guardada en la parte superior de la mochila de Saito. Solo tengo un puñado de cartuchos para ella, señaló Saito. En cambio, tengo muchas más balas para mi pistola. Sí, murmuró Louise, pensando que tenía sentido. Sobre todo teniendo en cuenta dónde iban. Aunque lo último que querían era atravesar el zoológico de Raccoon City, existía la posibilidad de que no tuvieran otra opción. Incluso entonces, era posible que algunos animales infectados hubieran escapado. Dado lo resistentes que eran los zombies normales, Louise no quería enfrentarse a un león, un tigre o un oso zombie solo con su revólver del calibre 38, y mucho menos con su hacha. No tenía la potencia suficiente. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando un zombie salió de debajo de un coche cercano. Casi al instante, Saito y Louise se giraron y dispararon simultáneamente contra el cráneo expuesto, reventándolo como un globo y salpicando sangre por todas partes. Lo observaron un momento antes de seguir adelante a un ritmo notablemente más rápido, sabiendo que cualquier zombie cercano habría oído los disparos. Al mismo tiempo, Louise hizo una mueca de dolor por el zumbido en sus oídos, que no desaparecía tan rápido como de costumbre. Creo que tanto tiroteo me está lastimando los oídos, comentó Louise con indiferencia, y Saito hizo una mueca mientras asentía. Sí, a mí me pasa igual, admitió Saito. Tomo algunas hierbas cuando el problema se pone muy mal y me han ayudado, pero a menos que encontremos tapones para los oídos, corremos el riesgo de sufrir una pérdida auditiva permanente. ¿No nos resultará más difícil oír a los zombies con los tapones para los oídos? Probablemente, pero es mejor que no oír nada, señaló Saito. Oí que Umbrella fabrica unos tapones para los oídos carísimos que protegen los oídos en combate pero permiten oír con normalidad fuera de él, pero no sé si es cierto. Y mucho menos dónde podríamos encontrarlos. Louise hizo una mueca al pensar en usar voluntariamente la tecnología de Umbrella, dado lo que le habían hecho. Al ver esto, Saito añadió rápidamente. A mí tampoco me gusta la idea, pero tenemos que afrontar la realidad. Estamos en una situación de supervivencia y no podemos darnos el lujo de ser quisquillosos. Lo sé, respondió Louise. No iba a sugerir que lo hiciéramos. Es solo que, no pudo terminar la frase, pero Saito asintió de todos modos antes de decir, lo sé. Dicho esto, ambos volvieron a centrar su atención en la calle, vigilando la posible aparición de zombies. Louise aprovechó para masticar unas hierbas y, tal como había dicho Saito, el zumbido desapareció. Los zombies estaban por todas partes, vagando sin rumbo entre coches y edificios o simplemente de pie a la intemperie. Otros intentaban derribar las barricadas, lanzando sus cuerpos contra las vallas metálicas que, por el momento, resistían. Casquillos y casquillos de bala cubrían el pavimento, tintineando cada vez que Saito y Louise los rozaban. Y, por supuesto, estaban los cadáveres, la mayoría con marcas de mordeduras visibles. Algunos seguían siendo devorados por los zombies, lo que hacía hervir la sangre de Saito y Louise. Usando los coches como barreras, mantuvieron la distancia mientras seguían avanzando. Pronto encontraron la tienda de ropa que Saito había mencionado y se dirigieron rápidamente hacia el edificio. Por suerte, la puerta estaba abierta, lo que les permitió entrar fácilmente. Apoyando un pesado cubo de basura contra la puerta de cristal, ambos adolescentes se centraron en el interior de la tienda, apuntando con sus armas mientras Saito también alumbraba con su linterna. Parece que no hay nadie, comentó Saito con un suspiro de alivio.
Echando un vistazo al cubo de basura y a los zombies de fuera, añadió rápidamente. Eso no los va a entretener mucho tiempo, así que deberíamos darnos prisa. Asintiendo con la cabeza, Louis se dirigió a la sección de ropa de mujer mientras Saito iba a la de hombre. Se aseguraron de mantenerse a la vista el uno del otro, con las armas listas, revisando cada rincón en busca de peligro. Pero, salvo lo que había afuera, por el momento no había nada de qué preocuparse. Esto le dio a Louis la oportunidad de buscar con calma lo que necesitaba. Aparte de una camiseta interior nueva para reemplazar la manchada de sangre que llevaba puesta, evitó cualquier prenda de manga corta o pantalón. Cuanta más piel cubierta, mayor protección, según su parecer. Tras unos minutos de búsqueda, Louis logró encontrar otro par de vaqueros azul claro de su talla, junto con calcetines gruesos y acolchados y botas robustas. Su chaqueta roja, aunque casi intacta, tuvo que desecharla debido a la gran cantidad de sangre y vísceras que la cubrían. Por suerte, encontró otra chaqueta de cuero roja para reemplazarla. Una vez que se cambió por completo y se puso su ropa nueva, limpia y, por lo tanto, segura, se dio cuenta de que no se veía muy diferente a como llevaba antes. La mayor diferencia era que la camiseta blanca ya no tenía el logo de Raccoon City, al igual que sus botas robustas. Satisfecha de estar a salvo del riesgo de infección, Louis se deshizo de la ropa contaminada y cogió unos cuantos pares de calcetines. Una parte de ella quería coger otra muda de ropa, pensando que probablemente tendría que cambiarse de nuevo en algún momento, pero simplemente no tenía espacio. Mientras se dirigía al centro de la tienda, pronto se le unió Saito, quien también se había cambiado de ropa. Ahora llevaba unos vaqueros azul oscuro y había sustituido sus zapatillas por unas botas. Su camiseta blanca había sido reemplazada por una negra, pero lo más llamativo de Saito era que ahora llevaba una chaqueta vaquera azul claro con dos bolsillos delanteros. «Mira lo que encontré», exclamó Saito. Era el único que tenía y, encima, me queda perfecto. «Qué suerte, ¿verdad?» «De acuerdo», murmuró Louis, lo que Saito interpretó como una señal de aprobación. Personalmente, Louis no entendía por qué la gente estaba obsesionada con las chaquetas vaqueras. Los vaqueros eran perfectos como pantalones, pero debían seguir siéndolo. Una vez convertidos en pantalones cortos o, en este caso, en chaqueta, perdían gran parte de su atractivo, en su opinión. Pero a Saito parecía gustarle, y lo que es más importante, no estaban en posición de preocuparse demasiado por la moda. Se detuvieron un momento para buscar en el resto de la tienda de ropa algo que pudieran usar, pero aparte de otra linterna para Louis, no encontraron nada. Decididos a marcharse, y con la firme convicción de que era hora de irse, los dos adolescentes se dirigieron a la puerta trasera. Justo cuando la cerraron, los cristales se hicieron añicos, permitiendo que los zombies entraran. Avanzando con cuidado por el callejón, que ahora estaba despejado, Saito y Louis regresaron a la calle más cercana. La atención de Saito se dirigió de inmediato a la señal de la calle, luego señaló hacia el norte y declaró: «El zoológico está por aquí, vengan». Confiando en la palabra de su amigo, Louis siguió a Saito a paso ligero por la calle. Estaba llena de vehículos accidentados y abandonados, pero pudieron sortearlos según fue necesario. Pronto llegaron a una intersección, con ambos extremos completamente bloqueados por alambradas y un gran grupo de zombies al otro lado. Solo un camino permanecía abierto, pero por suerte era el que necesitaban para ir al zoológico. Cuando el sol se puso por completo y la luna comenzó a asomar, finalmente encontraron la entrada al zoológico de Raccoon City. Saito había albergado la esperanza de que las cosas hubieran ido mejor allí, que incluso hubiera un punto de evacuación, pero lamentablemente esa esperanza fue en vano. Al igual que en las afueras del centro comercial de Raccoon City, decenas de cadáveres yacían esparcidos entre los restos de un puesto de control militar. Cientos de casquillos de bala cubrían el suelo y la sangre estaba por todas partes. Pero, extrañamente, los soldados no se parecían a los soldados del ejército estadounidense que custodiaban el otro puesto de control. Sus uniformes eran notablemente diferentes y mucho menos estandarizados. «Espera», murmuró Saito mientras se acercaba al soldado más cercano, que yacía boca abajo en un charco de sangre. Con cuidado, le dio la vuelta a la cabeza con la pistola y se detuvo cuando logró ponerlo de lado. Entonces, se quedó boquiabierto al ver la insignia que lucía con orgullo en su larga manga verde. Era el logotipo de la corporación Umbrella, con un escudo y dos espadas cruzadas en el centro. Debajo del logotipo había un texto que decía: «Servicio de contramedidas contra riesgos biológicos de Umbrella».
Este tipo lleva un paraguas, susurró Saito con incredulidad e indignación. Creo que todos lo son, gritó Louise, observando otro grupo de cuerpos. Tal como había dicho, cada soldado que había estado al mando de ese puesto de avanzada pertenecía a la UTX, pero desconocían el motivo. No estaban evacuando gente, ¿verdad? Preguntó Saito, pero Louise negó con la cabeza vehementemente. De ninguna manera. Este brote comenzó por culpa de Umbrella, y les importa más encubrir lo que hicieron que hacer lo correcto, dijo Louise con desdén. ¿Por qué si no dispararían contra soldados estadounidenses? Saito la miró, luego, tras un momento, asintió y dijo, sí, probablemente tengas razón. Apartándose del lugar de la masacre, Saito observó la intersección de 3 caminos en la que se encontraban. Sabía perfectamente qué camino tomar para llegar a la biblioteca, pero para su consternación, pronto descubrió que sus opciones eran limitadas. Un extremo estaba completamente bloqueado por los restos humeantes de un camión cisterna que transportaba gasolina, lo que hacía imposible el paso sin un grave riesgo de sufrir lesiones. El otro camino estaba igualmente bloqueado con otra barricada, con varios zombies esperando al otro lado. «Maldita sea, no hay salida», exclamó Saito haciendo una mueca. Empuñando su pistola con ambas manos, se giró para regresar por donde habían venido y añadió, «Vamos, volvamos sobre nuestros pasos y». Fue entonces cuando oyeron un fuerte chillido, seguido de un estruendo. Para su horror, vieron como las barricadas del otro extremo de la calle se derrumbaban cuando la horda de zombies, finalmente, logró derribarlas gracias a su superioridad numérica. Junto a ellos, azuzados por el ruido, más zombies se estrellaron contra la alambrada, amenazando con derribarla también. «Saito. ¿Qué hacemos?», gritó Louise, apuntando con su revólver a la horda que los había descubierto enseguida. Los zombies, tambaleándose, cojeando e incluso arrastrándose por el suelo, gemían hambrientos, con sus ojos blancos como la leche clavados en las almas de Saito y Louise. «Ya estoy en ello», respondió Saito mientras cambiaba su pistola Glock por su escopeta Itaka. Al cargar el arma, la barricada que los rodeaba finalmente se derrumbó. Rápidamente se vieron rodeados, y él buscaba desesperadamente una salida a aquel embrollo. Fue entonces cuando la mirada de Saito se dirigió a la puerta del zoológico. Estaba dañada y cerrada con llave, pero en pie en su mayor parte. Lo más importante era que había una sección de la valla con numerosos puntos de apoyo para manos y pies, lo que les permitía, en teoría, escalarla. Por mucho que le horrorizara la idea, enseguida se dio cuenta de que no tenían otra opción, así que gritó, «¡Rápido, dentro del zoológico!». «¿Qué? ¿Estás loco? Dijiste que no entráramos al zoológico», señaló Louise, pero Saito ya corría hacia la entrada. «No tenemos muchas opciones», respondió Saito una vez que llegó a la entrada. Louise observó con consternación cómo Saito comenzaba a escalar las rejas de hierro, pero tras echar un rápido vistazo a los zombies que avanzaban lentamente hacia ellos, hizo una mueca y corrió tras él. Saltando a la misma sección donde estaba Saito, Louise comenzó a trepar lo más rápido que pudo. Apenas había avanzado unos metros cuando de repente la jalaron hacia atrás. Bajando la mirada, vio que un zombi la había agarrado del tobillo y ya la estaba mordiendo. Por suerte, aunque el dolor era intenso, las cuerdas que le rodeaban la pierna impidieron que los dientes alcanzaran la piel, lo que le permitió alejar al zombi de una patada con varios golpes en la cabeza. Ya libre, Louise redobló su ascenso, llegando pronto al otro lado, donde rodó por encima. Perdió el agarre y cayó, dejando escapar un breve grito antes de que Saito la atrapara, esperándola abajo. ¿Estás bien?, preguntó Saito mientras la cargaba en brazos. Louise, con los brazos instintivamente rodeando su cuello, asintió. «Sí, estoy bien», le dijo ella, y Saito asintió aliviado antes de bajarla. Cuando los zombies se estrellaron contra la gruesa verja de hierro, los dos adolescentes se sobresaltaron y les apuntaron con sus armas. Retrocediendo lentamente, sin apartar la vista del peligro que tenían delante, esperaron a que la verja cayera. Pero no fue así. A diferencia de las barricadas policiales improvisadas, la valla del zoológico de Raccoon City era mucho más robusta, reforzada con gruesas columnas de hormigón. Debido a la elevación y el ángulo, pronto quedó claro que no había suficiente espacio para que los zombies la derribaran. Al darse cuenta de que estaban a salvo por el momento, Saito y Louise se dieron la vuelta, solo para encontrarse frente al corazón del zoológico de Raccoon City. Rápidamente comprendieron que no estaban a salvo en absoluto. Lo único que habían hecho era cambiar una amenaza por otra, y no sabían si sería mejor o peor.
Pero, a pesar de sus dudas, sabían que no tenían otra opción. Con un nudo en la garganta, Saito dijo: «Vamos, cuanto antes salgamos de aquí, mejor». Louise asintió en señal de total conformidad, y juntos los dos supervivientes se adentraron en el corazón del zoológico. ¿Sabes? El año pasado en la academia, comenzó Louise, todos esperábamos con ansias la ceremonia de invocación de familiares. Incluso los de primer año. Ver a todos nuestros alumnos de cursos superiores invocar a sus familiares, crear un vínculo con ellos, hizo que esperáramos la nuestra aún más de lo que ya lo hacíamos. Me lo imagino, respondió Saito. Había una niña, Caroline de Mathieu, que invocaba a una criatura pequeña y adorable que, en cierto modo, se parecía a un oso, continuó. No era mágica, ni era un oso, pero Caroline la quería igual. Murió unas 2 semanas después, tras negarse a comer nada de lo que ella intentaba darle. Carne, pescado, frutos secos y bayas, ni siquiera hojas de un cuenco. Como si no supiera que eran comida. Cuando murió, ella estaba destrozada, y muchos de sus compañeros pensaron que era culpa suya. Yo era una de ellas. Ahora sé la verdad. No fue culpa de Caroline que su familiar muriera, porque su familiar era un koala. Louise miró fijamente la mencionada exhibición de koalas, que consistía en una jaula grande, redonda y abovedada con varios eucaliptos en su interior, y un cartel informativo con dibujos de koalas. No había ningún koala dentro, pero las rejas forzadas y las manchas de sangre en el suelo y las plantas eran más que suficientes para adivinar su destino. Louise supuso que la verdadera pregunta era qué había entrado allí. Sí, los koalas son tontos, convino Saito con un firme asentimiento mientras mantenía la escopeta pegada al pecho. ¿A qué viene esto? No lo sé, admitió Louise encogiéndose de hombros con indiferencia. Simplemente, pasó. Saito supuso que esa respuesta era suficiente. Dicho esto, se giró y comenzó a alejarse, con Louise justo detrás. No habían avanzado mucho dentro del zoológico, quizá un par de decenas de metros como máximo, y hasta el momento reinaba una relativa calma. Pero era evidente que no siempre había sido así. Decenas de cadáveres yacían esparcidos por el suelo, ya fueran de cuidadores, antiguos visitantes o incluso animales que habían escapado. La mayoría presentaba claros signos de infección por el virus T, cuerpos hinchados, putrefactos y muchos con los huesos al descubierto. Otros tantos mostraban también claras heridas de bala, y con frecuencia se veían casquillos y vainas percutidas. Alguien pasó por aquí antes, recientemente, supuso Saito, y Louise asintió. Parece que sí, añadió Louise, manteniendo el revólver listo y girando la cabeza en busca de cualquier señal de peligro. Demasiados casquillos y cuerpos para una sola persona. ¿Un grupo? Probablemente. Saito frunció los labios, asintió y dijo. Bueno, espero que lo hayan logrado. Louise no podía estar más de acuerdo. En silencio, vigilando atentamente sus pasos para pasar lo más desapercibidos posible, continuaron abriéndose paso sigilosamente por el zoológico. Las señales de la masacre estaban por todas partes. Por la cantidad de cadáveres y casquillos, Saito tuvo la impresión de que mucha gente había intentado cruzar el zoológico como ellos. Se desconocía si lo habían logrado, pero Saito presentía que la mayoría no. Esa corazonada no logró calmar los nervios de Saito, pero aún así se obligó a seguir observando su entorno. Hacer cualquier otra cosa podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al mismo tiempo, Saito no pudo evitar mirar con tristeza el lugar y su estado. Había vivido en Raccoon City toda su vida, y muchos de sus recuerdos más entrañables eran de ese zoológico. Paseando con sus padres, con un refresco en una mano y un algodón de azúcar en la otra, observando a los animales en sus recintos. La mayoría del tiempo, los animales no hacían nada más que estar tumbados, pero aún así era fascinante verlos en persona, animales de los que antes solo había leído o visto en la televisión. Era un gran admirador de la principal atracción del zoológico, Oscar, el elefante, cuya estatua él y Louise vieron pasar. Antes de que comenzara el brote, incluso planeaban llevar a Louise al zoológico. Lamentablemente, nunca tuvieron la oportunidad. Pero ahora todo en el zoológico, antes rebosante de vida, estaba muerto, al igual que la ciudad. Era otro crudo recordatorio de lo que habían perdido y de lo que habían tenido que escapar. Con suerte, podrían atravesar el zoológico sin mayores problemas, pero Saito no se hacía ilusiones. La calma reinaba, pero inevitablemente volvería a intensificarse. El estado del zoológico no hacía más que acentuar esa sensación. No solo por la cantidad de cadáveres, sino también por los daños materiales.
Había edificios derruidos, postes de luz y cables eléctricos caídos. Algo poderoso se cernía sobre ellos, y lo peor era que no sabía qué era. Fue entonces cuando la calma se rompió por un fuerte golpe proveniente de detrás de un edificio cercano. Dirigiendo su atención hacia el origen del sonido, Saito y Louise apuntaron sus armas a la oscuridad. Al principio no vieron nada, pero pronto distinguieron una figura encorvada. Se acercaba sigilosamente a una luz parpadeante, arrastrando algo que raspaba el hormigón. Apretando con fuerza sus armas, Saito y Louise retrocedieron lentamente, lo que pareció animar aún más a la figura que se acercaba. A medida que se aproximaba a la luz, Saito pudo ver que tenía forma humanoide, pero era mucho más robusta y corpulenta. «Eso no es una persona», comentó en voz baja. Su predicción se confirmó cuando la figura entró por completo en el cono de luz parpadeante, revelando el cadáver putrefacto y zombificado de un chimpancé. Gran parte de su rostro había desaparecido, dejando al descubierto el pómulo derecho y la mandíbula ensangrentada. Uno de sus ojos estaba completamente destrozado, el otro de un blanco lechoso. Trozos enteros de carne habían sido arrancados de su pecho, dejando al descubierto su caja torácica en algunos puntos. Incluso le faltaban trozos de bíceps y muslos, pero a pesar de sus heridas, al chimpancé no parecía importarle. De hecho, al percatarse de la presencia de Saito y Louise, gruñó y mostró los colmillos, dejando caer tras de sí el cuerpo parcialmente devorado de un cuidador del zoológico. «Ponte detrás de mí», ordenó Saito, interponiéndose entre Louise y ella mientras apuntaba con su escopeta directamente a la cabeza del chimpancé zombie. En lugar de avanzar, el chimpancé comenzó a aullar y chillar, golpeando el suelo con manos y pies en lo que parecía ser una demostración de intimidación. Saito desconocía el motivo. Supuso que podría ser un vestigio de lo que el chimpancé había sido antes de sucumbir al virus de entonces. Para sorpresa de ambos, otro chimpancé se unió al que chillaba. Desde lo alto del edificio surgieron dos chimpancés más, ambos en un estado de descomposición similar al de su aparente líder. Al igual que el primer chimpancé, también aullaban y chillaban, golpeando el suelo con sus extremidades mientras miraban fijamente a Saito y Louise. «Mierda», maldijo Saito, dándose cuenta ahora de lo que hacía el chimpancé. No intentaba intimidarlos a él ni a Louise. Estaba pidiendo refuerzos. Al darse cuenta de que cuanto más se prolongara la situación, más probable era que llegaran otras criaturas, Saito actuó y disparó un solo tiro directo a la cabeza del primer chimpancé. Su cuello se sacudió hacia atrás cuando la bala le atravesó el cráneo, destrozando la carne y dejando al descubierto más hueso. Pero aún así no murió. Simplemente retrocedió tambaleándose antes de aullar de furia. Se abalanzó sobre Saito y Louise, lo que provocó que Saito volviera a disparar. Fueron necesarios 2 disparos más antes de que finalmente cayera a sus pies. Los dos adolescentes respiraban con dificultad, mirando el cadáver del chimpancé antes de girar rápidamente la cabeza hacia los otros dos. Los dos chimpancés supervivientes ya se abalanzaban sobre ellos, con los colmillos al descubierto y los brazos preparados para aplastarlos. Saito y Louise se lanzaron a un lado, esquivando a los animales infectados que se estrellaban contra el suelo. El impulso de los chimpancés los llevó a través de la barandilla, con la fuerza suficiente para abollarla gravemente. Sin inmutarse, los chimpancés se volvieron hacia su objetivo más cercano. Uno atacó a Saito y el otro a Louise. ¡Ah!, gritó Louise aterrorizada mientras el chimpancé la perseguía, obligándola a retroceder lo más rápido posible. Disparó su revólver al azar contra el zombi, pero la mayoría de las balas se desviaron e impactaron en el suelo o las paredes cercanas. Cuidado con el fuego cruzado», gritó Saito mientras disparaba su escopeta contra la parte baja del torso de su chimpancé, haciéndolo retroceder tambaleándose mientras sus entrañas se derramaban por el agujero sangriento en su estómago. «Lo siento», gritó Louise mientras apuntaba rápidamente y disparaba al pecho del zombi. La bala de pequeño calibre le perforó el corazón, pero al zombi no le importó y se abalanzó sobre ella. Esquivó el disparo y retrocedió rápidamente, vaciando su escopeta modelo 36 y recargando el tambor con balas nuevas, una a una. Cuando el chimpancé se giró para encararla, Louise se detuvo en seco, se mantuvo firme y disparó con cuidado las 3 balas recargadas. Pero aunque las balas le hicieron daño, no fue suficiente para detener al zombi, que chilló y volvió a perseguirla. «Maldita sea», gritó Louise mientras expulsaba los cartuchos vacíos, intentando recargar mientras seguía esquivando al zombi. «Uf», gruñó Saito al ser golpeado por el chimpancé y alejarse de él de un revés.
Al caer al suelo, apenas tuvo tiempo de levantar la escopeta en defensa antes de que el simio se le echara encima. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del cañón de la escopeta e intentó golpearle la cabeza con los brazos. Rápidamente tomó su cuchillo y lo clavó en la nuca del mono, lo que provocó que éste aflojara brevemente su agarre. Apartando al mono de una patada, Saito cargó un cartucho, amartilló el arma y disparó la escopeta de perdigones del calibre 12 a quemarropa contra su cráneo. El mono explotó como un globo y el cadáver decapitado cayó al suelo. Jadeando con fuerza, Saito contempló el cuerpo un instante antes de oír el grito de terror de Louise. «¡Louise!», gritó Saito, poniéndose de pie de un salto. Corriendo hacia Louise y el último chimpancé superviviente, cargó el último cartucho en el cañón. Pero, al acercarse, otro chimpancé emergió repentinamente de debajo de la barandilla. El animal lo atacó, obligándolo a girar sobre sí mismo y retroceder antes de apuntarle con su escopeta mientras trepaba. Disparó contra el monstruo, pero la mayor parte de los perdigones impactaron inofensivamente contra la barandilla. Maldiciendo entre dientes, Saito retrocedió lentamente mientras cargaba otro cartucho. Esperó a que el chimpancé se expusiera por completo y disparó de nuevo. Esta vez, todos los perdigones impactaron en el pecho del zombi, haciéndolo retroceder tambaleándose. Pero seguía vivo y, gruñendo, comenzó a avanzar hacia él. Saito disparó otra vez, esta vez arrancándole un trozo del hombro. Aún así, continuó avanzando con una cojera evidente. Finalmente, Saito disparó el último cartucho al cráneo del chimpancé, haciendo que un fragmento entero saliera volando. El simio se desplomó al suelo, derramando sangre y materia cerebral putrefacta sobre el pavimento. Incapaz de esperar al oír el grito de dolor de Louise, Saito se giró hacia ella justo cuando Louise fue arrojada contra un contenedor de basura. El cubo de plástico cayó hacia atrás, derramando su contenido por el suelo. El revólver de Louise se le escapó de las manos y se deslizó por el pavimento. Aterrorizada, intentó retroceder mientras el chimpancé avanzaba amenazadoramente hacia ella, disfrutando aparentemente de su tormento. «¡Quita tus asquerosas patas de encima, maldito simio inmundo!», gritó Saito mientras cambiaba su escopeta por su Glock. Apuntando a la espalda del monstruo, disparó lo más rápido que pudo, procurando no alcanzar a Louise. Pero el simio ni se inmutó cuando las balas de 9 milímetros le desgarraron la carne, y siguió avanzando hacia Louise. Aterrorizada, Louise empezó a arrojarle basura al zombi, pero a este no le importó. Pronto logró alcanzarla y la agarró del cuello con su mano podrida. El chimpancé empezó a apretar, abriendo las fauces de par en par mientras se preparaba para clavarle los colmillos en la cara a Louise. Pero justo cuando Saito se abalanzaba sobre el simio para apartarlo de su amigo, un fuerte disparo resonó. La cabeza del chimpancé estalló hacia afuera y el cuerpo inerte se desplomó, soltando a Louise. Ella cayó hacia atrás, tosiendo y tratando de recuperar el aliento, mientras un estupefacto Saito la miraba a ella y al cadáver. Chicos, ¿estáis bien?, gritó una mujer desconocida, llamando su atención. Saito y Louise se giraron para ver de dónde provenía la voz y observaron a una joven de cabello largo y rubio, de unos 20 y tantos años, que corría hacia ellos. Vestía los restos andrajosos de un uniforme de guardabosques, con una camisa de franela roja encima. En sus manos llevaba lo que Saito reconoció como un rifle Winchester modelo 70 de cerrojo, con una mira telescópica de alta potencia montada en la parte superior, y una pistola M1911 enfundada en la cadera. Estamos bien», respondió Saito, tomándose un momento para recuperar el aliento antes de ayudar a Louise a ponerse de pie. La mujer asintió con la cabeza y luego dijo: «Vamos, aquí no es seguro». Respirando con dificultad, Louise preguntó incrédula: «¿Hay algún lugar seguro aquí?». La mujer se encogió de hombros y admitió: «Sinceramente, no, pero es más seguro ahí arriba». Señaló hacia arriba y detrás de ellos, lo que hizo que Saito y Louise se dieran la vuelta. Pronto divisaron lo que parecía ser una torre de observación del ejército cerca del centro del zoológico, a la que solo se podía acceder por una escalera. «Tengo un montón de provisiones allá arriba», comentó la mujer, dejando escapar un ligero acento sureño. «Ustedes dos pueden descansar y abastecerse un rato mientras decidimos qué hacer a continuación». Saito y Louise se miraron fijamente por un momento, luego se volvieron hacia la mujer y asintieron. «Gracias», dijo Saito mientras se acercaba para sacar el cuchillo del chimpancé al que lo había apuñalado, mientras Louise recogía del suelo el revólver que había tirado. «No hay de qué», dijo la mujer con un gesto de la mano. «¿Quiénes sois?».
Preguntó Louise al alcanzarlos. Me llamo Becca Wallet, reveló, observando atentamente su entorno mientras los guiaba. Les explicaré más cuando estemos a salvo. Por suerte para el trío, el regreso a la torre de observación transcurrió sin mayores incidentes. Unos cuantos cuidadores zombies, atraídos por el sonido de los disparos, intentaron detenerlos, pero Saito, Louise y Becca se deshicieron de ellos rápidamente antes de continuar su camino. Cuando un oso zombificado intentó atacarlos, Saito y Louise temieron por un instante estar en peligro real, pero Becca tenía una puntería increíble, y 2 disparos de su rifle a los ojos bastaron para abatirlo. Al menos, esto hizo que las 2 adolescentes apreciaran aún más a su salvadora. Pronto se encontraron al pie de la torre de observación. Los restos de un puesto de control estaban esparcidos a su alrededor, con sacos de arena y reflectores concentrados en las intersecciones clave. Había mucha sangre, pero por suerte ningún cadáver. Ahora que estaban más cerca, Saito también pudo ver que la torre de observación, junto con gran parte del equipo, lucía con orgullo el logotipo de la UX. ¿Todo esto era de Umbrella?, murmuró Saito incrédulo, y Becca asintió. Sí, casi todo, con algunos puestos militares al otro lado del zoológico, confirmó Becca mientras se colgaba el rifle a la espalda y extendía el brazo para bajar la escalera. Algunos de sus mercenarios intentaron convertir esto en un centro de evacuación. Sacaron a mucha gente, pero luego todo se fue al traste y se vino abajo. Eso fue, hace 2 o 3 días, creo. Saito y Louise se miraron sorprendidos. Louise frunció los labios y respondió. Eso es, altruista por su parte. Becca asintió, aparentemente sin comprender del todo el papel de Umbrella en toda aquella catástrofe. Antes de que Louise o Saito pudieran explicarlo, Becca logró bajar la escalera. Esta cayó al suelo con un fuerte golpe metálico, y ella se giró hacia los 2 adolescentes mientras sacaba su rifle y dijo, adelante, suban. Yo les cubro. Saito y Louise asintieron agradecidos y comenzaron a subir la escalera. Louise llegó primero a la plataforma, seguida de Saito. A salvo por el momento, los 2 supervivientes se detuvieron un instante para observar a su alrededor, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa ante lo que veían. Becca no exageraba cuando decía que tenía muchos suministros. De hecho, se quedaba corta en comparación con lo que realmente tenía a mano. Había una litera para dormir, junto con cajas y más cajas de munición, repletas de una gran variedad de armas, y abundantes cantimploras de comida y agua. Una metralleta MP5, una escopeta Mossberg 500, un rifle Mini 14 e incluso un lanzagranadas M79 estaban colocados alrededor de la plataforma, apoyados contra las paredes o apilados sobre las cajas. Sumado a la vista despejada de casi todo el zoológico, Becca había convertido la plataforma de observación en una auténtica fortaleza. Al mismo tiempo, la vista les reveló la magnitud del zoológico. Ahora era evidente que habían entrado por una de las entradas laterales. La puerta principal, donde aún se veían los restos humeantes de un helicóptero Chinook estrellado, estaba casi completamente destrozada. Hordas de zombies deambulaban, entrando por un gran agujero en la pared, pero los escombros dificultaban el acceso al corazón del zoológico para aquellas abominaciones sin mente. De vez en cuando, oían un sonido sordo, como de trompeta, lo que no hacía sino aumentar el misterio de lo sucedido. Su atención solo se interrumpió al oír a Becca subir la escalera y entrar en la plataforma con ellos. Subió la escalera y cerró la trampilla tras de sí. Secándose el sudor de la frente, Becca se giró hacia Saito y Louise y preguntó, bueno, ya que estamos a salvo por ahora, ¿estáis bien? ¿Necesitáis algo? Estamos bien, por el momento, admitió Saito. Creo que es lo mejor que podemos ser por ahora. Ya lo sé, respondió Becca con una risita sin gracia. No entendí sus nombres. Soy Saito Hiraga, y esta es mi amiga, Louise Valliere. Se presentaron Saito, y Louise asintió con aprobación hacia Becca antes de volver a centrar su atención en los almacenes de munición. Bueno, me alegro de conocerlos a ambos. Ojalá hubiera sido en mejores circunstancias, admitió Becca, sonriendo levemente para aliviar la tensión. A mí también. ¿Cómo conseguiste todo esto? Preguntó Louise mientras pasaba los dedos por una caja abierta de balas. Cuando Umbrella y el ejército finalmente fueron derrotados, dejaron atrás muchos suministros, respondió Becca. He estado haciendo pequeños viajes para recoger lo que puedo antes de regresar. De hecho, estaba en uno de mis viajes de suministros cuando los oí disparar. Corrí hacia ustedes lo más rápido que pude. De nuevo, gracias por eso, dijo Saito con sincero agradecimiento en la voz.
Si no hubieras venido, no hay de qué, dijo Becca con una leve sonrisa y un gesto de la mano. Es precisamente por eso que estoy aquí. Eso confundió a Saito y a Louise, y la joven arqueó una ceja antes de preguntar. ¿Qué quieres decir con por eso estás aquí? ¿Te has quedado en el zoológico a propósito? Sí, desde hace unos días. Desde que tomaron los puestos de avanzada, confirmó Becca con un rápido asentimiento. ¿Por qué harías eso? Preguntó Saito incrédulo. Este zoológico es increíblemente peligroso. Solo vinimos aquí porque no teníamos otra opción. Tú y mucha otra gente, chico, señaló Becca. No todos se dieron cuenta de que los centros de evacuación habían desaparecido, o algunos, como tú, intentaron cruzar el zoológico para ponerse a salvo. Con todos los animales infectados y zombies sueltos, la mayoría tenía pocas posibilidades. Así que, cuando encontré este lugar y vi que me daba una vista perfecta de todo el zoológico, pensé que bien podría intentar ayudarlos a salir. Para Saito y Louise todo cobró sentido, y la joven exhaló. ¿Has estado protegiendo a la gente? Sí, confirmó Becca con una cálida sonrisa. Antes de todo esto, era guardabosques. Proteger a la gente de los animales salvajes es parte de mi trabajo. Que el mundo se esté acabando no significa que mi trabajo termine. Al contrario, ahora es más necesario que nunca. Louise contempló a la mujer como si fuera una santa viviente. Una amplia sonrisa de agradecimiento se dibujó en sus labios y susurró. Gracias, de verdad. De nuevo, no lo menciones, dijo Becca con desdén. Centrémonos en que ustedes dos estén a salvo. ¿A dónde se dirigen? Saito, con el rostro endurecido de nuevo, respondió. La biblioteca pública de Raccoon City. Un equipo de las fuerzas especiales estadounidenses nos dijo que todavía hay un centro de evacuación del ejército allí. Becca asintió y luego respondió. Mucha gente que pasa por aquí también ha estado yendo por ahí. Aunque no tengo ni idea de si ya está funcionando. Nosotras tampoco lo sabemos, pero es la única pista que tenemos, señaló Louise, y Becca asintió de nuevo. ¿Cómo es que los soldados no te llevaron con ellos cuando te encontraron? Preguntó Becca, y Louise frunció el ceño. Lo intentaron, pero... Louise hizo una pausa y miró el logotipo de Umbrella que se mostraba en el interior de la plataforma de observación, luego continuó. Fueron atacados. ¿Atacados? ¿Por zombies? Preguntó Becca con un tono de compasión, pero Saito negó con la cabeza. No. Fueron atacados por algunos mercenarios de Umbrella, respondió, provocando que Becca jadeara. ¿Qué? Susurró Becca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Por qué? Intentaban secuestrarme, respondió Louise, captando la atención de Becca. Llegué a Raccoon City hace un mes. Como no tenía a dónde ir, Saito y su familia me acogieron. Sin embargo, durante ese mes, Umbrella me realizó muchas pruebas médicas. Encontraron algo que les interesó, y cuando comenzó el brote intentaron usarlo como tapadera para capturarme sin que nadie se diera cuenta. Mis padres se quedaron para darnos tiempo, añadió Saito, desviando la mirada y mirando al suelo con tristeza. Tras un momento, respiró hondo y volvió a mirar a Becca antes de decir, los mercenarios nos persiguen desde entonces. Nos alcanzaron en el centro comercial, casi me matan, pero Louise logró escapar activando la alarma de incendios. Becca miró alternativamente a los dos adolescentes, su rostro se ensombreció antes de transformarse en furia al ver el logotipo de Umbrella. Siseó. Esos bastardos. La cosa empeora, añadió Louise, provocando que Becca la mirara rápidamente. Tras escapar del centro comercial, Saito y yo tuvimos un incidente con un médico que había perdido la cabeza. Nos drogó a Saito y a mí, y luego intentó usarnos como sujetos de prueba para una cura que estaba intentando crear para el virus T. ¿Virus T? Preguntó Becca, echando la cabeza hacia atrás. El virus que está causando esto, confirmó Saito. El Dr. Kenner tenía contactos dentro de la corporación Umbrella y descubrió que Umbrella había descubierto este virus y estaba realizando pruebas con él aquí en Raccoon City. De alguna manera escapó de las instalaciones de contención, infectó el suministro de agua y causó, bueno, todo esto. Saito agitó el brazo con un gesto amplio, y Becca lo entendió enseguida. Para entonces, temblaba de rabia y gruñó. Hijos de puta, ¿quieres decir que todo esto es culpa suya? Sí, y están intentando encubrir su error, declaró Louise con el ceño fruncido. Lo que no entiendo es por qué Umbrella usa a algunos de sus mercenarios para secuestrarme y atacar a soldados estadounidenses mientras otros intentan evacuar a la gente. No tiene ningún sentido. No, no es así, convino Becca negando con la cabeza.
Bajó la mirada, frunció el ceño y comentó. Solo vi a los mercenarios en el centro de evacuación durante una hora. Uno de ellos parecía muy sospechoso, pero los demás parecían de fiar. Incluso arriesgaron sus vidas para contener a los zombies y asegurarse de que escapara la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué harían eso?, preguntó Louise mientras miraba a Saito. Saito frunció el ceño y sugirió. Tal vez no lo sabían. Louise supuso que eso tenía sentido y comentó. De alguna manera, la idea de que Umbrella mintiera a su propia gente no me sorprende. Sí. Al menos, arroja nueva luz sobre sus acciones previas al brote, comentó Becca. Hace una semana, mi compañero y yo fuimos atacados por lo que creíamos que era un perro rabioso. Destrozó a mi compañero y tuve que trepar a un árbol para escapar antes de que llegaran los refuerzos y lo abatieran. Después, Umbrella se llevó tanto el cuerpo de mi compañero como el del perro. En ese momento no le di mucha importancia, pero ahora, maldita sea. Becca escupió y volvió a negar con la cabeza, luego se concentró y miró fijamente a Louise y Saito. Preguntó. En fin, ¿esos mercenarios siguen tras ustedes? Lo más probable, respondió Saito asintiendo. Aunque no tengo ni idea de dónde están. Entonces vamos a suponer que os pisan los talones, declaró Becca. Tenemos que sacaros de aquí lo antes posible. Becca se levantó y caminó hacia el lado este de la torre de observación. Usando su telescopio para observar mejor, escudriñó el entorno durante unos instantes. Sin apartar la vista del telescopio, comenzó a decir. Bien, creo que hay un camino para ustedes. Pasará por las exhibiciones de reptiles e insectos, pero por lo que veo, está relativamente libre de zombies. Por ahora, murmuró Louise, mirando por la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. Sí, ese es el quid de la cuestión, convino Becca mientras bajaba el rifle. Volviéndose hacia los dos adolescentes, preguntó. ¿Tenéis una radio? Saito asintió y sacó su walkie-talkie. Louise hizo lo mismo. Becca asintió, sacó el suyo y dijo. Ponlo en el canal 2. Estaré en contacto contigo todo el tiempo, te avisaré si se acercan zombies y te daré fuego de cobertura. ¿Cuánta munición tienes? No mucho. Quizá me queden 2 cargadores para mi Glock, respondió Saito, mientras Louise sostenía su revólver con el cilindro abierto hacia afuera. Estas son mis últimas 5 balas, añadió Louise, y Becca frunció el ceño. Coged toda la munición que podáis cargar. Yo tengo de sobra para mí, les dijo Becca. Sin que hiciera falta que se lo repitieran, Saito y Louise enseguida empezaron a rebuscar en las cajas de munición. Por suerte, la mayoría estaban bien etiquetadas y contenían munición del mismo calibre, lo que les facilitó coger lo que necesitaban sin tener que buscar demasiado. Mientras Louise guardaba las balas sueltas en los bolsillos de su chaqueta y mochila, Becca la miró con recelo y se acercó a ella. Ese revólver no es la única arma que tienes, ¿verdad?, preguntó Becca, y Louise negó con la cabeza tristemente. No, sí lo es, confirmó Louise. Saito y yo hemos intentado encontrar otras, pero lo único que encontramos fue esa escopeta y no soy lo suficientemente fuerte para usarla. Becca frunció los labios y se dirigió al otro extremo del andén. Tomó la Mini 14 que estaba apoyada contra la pared y regresó junto a Louise, ofreciéndosela. Toma, toma, ofreció Becca, provocando que Louise la mirara sorprendida. ¿Qué? Pero, ¿no lo necesitas?, señaló Louise, pero Becca negó con la cabeza. Por si no te has dado cuenta, tengo armas de sobra, señaló Becca. Además, todo lo que mi Mini 14 puede hacer, mi Winchester lo hace mejor. La necesitas más que yo. Louise la miró fijamente por un momento, luego tomó agradecida el arma que le ofrecieron y respondió. Gracias. Le daré buen uso. Sé que lo harás, afirmó Becca antes de abrir una cajita cercana. Sacó un par de anillas para la mira y un destornillador con 2 puntas intercambiables. Se las dio a Louise y añadió. No tengo una mira telescópica, pero espero que encuentres una. Si la encuentras, simplemente coloca las anillas en la parte superior del arma, atorníllalas, quita las tapas de las anillas, coloca la mira y vuelve a colocar las tapas. Es facilísimo. Louise echó un vistazo al rifle que tenía en las manos y no estaba segura de si sería tan fácil de acoplar como Becca lo hacía parecer. Sobre todo porque ni ella ni Saito tenían mucha práctica con armas de fuego. Aún así, tomó las anillas y el destornillador, guardándolos en su mochila antes de responder. Gracias. De nada, respondió Becca. Dicho esto, Louise volvió a buscar más munición.
Becca logró encontrar 5 cargadores de 10 balas para el rifle, que Louise inmediatamente comenzó a llenar con munición OTAN de 5,56 x 45 milímetros. Una vez que llenó todos los cargadores disponibles, guardó el resto en un par de cajas de munición en su mochila, junto con las balas sobrantes del 38 especial que también llevaba. Una vez que tuvo toda la munición a su disposición, se giró hacia Saito, quien también había terminado de recoger toda la munición que podía cargar. Volviendo a su lado, Louise se detuvo frente a la trampilla mientras Becca la abría, bajando la escalera al suelo. Gracias, Becca. ¿Cómo podremos agradecértelo alguna vez? Preguntó Louise, y Becca sonrió mientras las miraba. Salir de aquí con vida, esa es la clave, declaró Becca, y ambos adolescentes asintieron. ¿Y si aparecen esos mercenarios? Si te ven, te matarán, señaló Saito, y Becca asintió. No se preocupen, puedo cuidarme sola. Además, tengo un plan de contingencia. Algo que dejó el primer grupo de supervivientes a los que ayudé a salir de aquí, les dijo Becca, mirando el lanzagranadas apoyado contra la pared antes de fijar la vista en una enorme puerta amurallada de donde provenía el sonido de una trompeta. Creo que prefiero no saber qué hay ahí dentro, susurró Saito, y Becca negó con la cabeza. No, no tienes que hacerlo. Pero si tengo que hacerlo, será una distracción tremenda. Solo ten en cuenta que, si tengo que liberarlo, corre. Lo más rápido que puedas, ordenó Becca sin admitir réplica. Fue un infierno meterlo ahí dentro, y no tenemos ni de lejos la potencia de fuego suficiente para acabar con él. Los dos adolescentes echaron un vistazo al enorme recinto y luego se estremecieron. Saito simplemente comentó. Mensaje recibido. Bien. Ahora, fuera de aquí, les dijo Becca. Saito y Louise asintieron y bajaron con cuidado por la escalera. Una vez abajo, miraron a Becca mientras ella subía la escalera y cerraba la trampilla. Les saludó desde la ventana abierta, con su rifle Winchester en la mano, a lo que Saito y Louise respondieron al saludo. Vamos, en marcha, dijo Saito, y con su escopeta en mano y Louise sosteniendo su rifle recién adquirido, la pareja se adentró en el zoológico. Sigan recto, les dijo Becca por la radio mientras Saito y Louise se abrían paso con cautela por el zoológico. Hay un par de zombies merodeando por ahí, pero si giran a la derecha podrán evitarlos. Gracias, Becca. Lo haré, respondió Saito, abriendo camino con la escopeta pegada al pecho. Su mochila cargada rebotaba y se movía ligeramente con cada paso, y los cartuchos sueltos en los bolsillos de su chaqueta tintineaban como campanillas. Louise lo seguía de cerca, con su recién adquirida Mini 14 apuntando hacia abajo, lista para disparar en cualquier momento. Al llegar a la sección del zoológico sobre la que Becca les había advertido, vieron de inmediato a los zombies. Eran 4. Uno vestía los restos andrajosos y ensangrentados del uniforme del cuidador, mientras que los otros parecían ser antiguos visitantes. O bien, supervivientes desafortunados que sucumbieron a los peligros que acechaban en el zoológico. Los 4 devoraban el cadáver de un hombre obeso, arrancando trozos de carne con crujidos húmedos y repugnantes. Ambos adolescentes fruncieron el ceño ante la carnicería, con el impulso de acabar con ellos como con los animales rabiosos que estaban surgiendo peligrosamente. Pero, en cambio, Saito y Louise decidieron tomar el camino más seguro que Becca les había indicado. Giraron a la derecha, siguiendo un sendero lateral que rodeaba una tienda de regalos. Las ventanas estaban destrozadas, los cristales cubrían el interior del edificio y apenas podían oír algo que rebuscaba dentro. Cuando llegues a los contenedores, intervino Becca en voz baja para que su voz no se alejara demasiado de la radio portátil y atrajera atención no deseada, tendrás que acabar con los 2 zombies que están rebuscando entre ellos. Una vez muertos, súbete encima y salta el muro. Te llevará por un camino un poco más alejado de la salida este, pero por lo que veo, es más despejado. Entendido, respondió Louise. Pronto divisaron el contenedor metálico. Estaba repleto de basura, con las bolsas de plástico negras parcialmente abiertas. Las moscas zumbaban a su alrededor y el hedor les quemaba las fosas nasales a Saito y Louise. Tal como Becca había dicho, vieron a 2 antiguos cuidadores del zoológico rebuscando en la basura, abriendo bolsas de plástico en busca de alimento. Al acercarse los adolescentes, los zombies dejaron lo que estaban haciendo y se giraron lentamente para encararlos. Sus rostros estaban podridos, llenos de marcas rojo sangre sobre su piel gris ceniza. Gemían hambrientos, con restos goteando de sus fauces mientras se apartaban del contenedor para comenzar a arrastrarse hacia Saito y Louise. Apenas habían dado unos pasos cuando los acribillaron.
Saito disparó un solo cartucho de escopeta al pecho de uno, destrozándole la caja torácica y dejando al descubierto la columna vertebral, mientras que Louise disparó 3 balas al otro. Las 2 primeras impactaron en el pecho, y la tercera le atravesó el ojo izquierdo. Ambos zombies cayeron inertes al suelo, y sin inmutarse, Saito y Louise caminaron sobre los cadáveres hacia el contenedor de basura. Saito lo cerró con cuidado, intentando que fuera lo más silencioso posible. Aún así, un leve estallido resonó en cuanto se cerró la tapa. Junto con los disparos, ya podían oír a los zombies que intentaban evitar acercándose, junto con otros que no habían visto antes. «Vete», ordenó Saito, cargando un proyectil en el cañón y girándose para encarar a la horda que se aproximaba.